¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos en un laboratorio de biodiversidad molecular? No, no clonamos dinosaurios. Principalmente nos encargamos de hacer estudios genéticos y desarrollamos estudios e informes que van desde la identificación de especies hasta la trazabilidad de productos procesados y ADN ambiental. Acompáñanos en esta visita virtual al laboratorio Biomol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo empieza con la recepción de la muestra, que pueden ser plantas, agua, animales, enlatados. En este caso es un pescado. Nuestro cliente quiere saber si la especie es realmente la que le dijeron. Según el tipo de muestra, empleamos distintos protocolos de extracción. Por ejemplo, el agua se filtra para analizar el contenido del filtrado. Las plantas, en cambio, se deben secar, liofilizar y triturar. Lo primero que hacemos con la muestra es tomar sus datos y fotografiarla. Y pasamos a la extracción de la muestra. Primero esterilizamos las herramientas y extraemos una muestra que conservaremos en etanol. Luego codificamos la muestra y la introducimos en nuestro banco genético BanGeMac, el banco genético de Macaronesia. Aquí guardamos muestras tanto de tejido como de ADN. Y ya podemos pasar a la extracción del ADN de la muestra. Añadimos búferes para disolver el tejido y romper la célula. Luego le damos algo de calor para que la disolución sea más efectiva. La digestión de la muestra puede tardar desde 30 minutos a 24 horas. Para separar fases, eliminar residuos y dejar lo que queremos analizar, usamos la centrífuga. Una vez pasada por la digestión, la centrífuga y el lavado, obtenemos el ADN. Ahora cuantificamos para comprobar la cantidad y la calidad de ese ADN. Para ello empleamos la técnica de la espectrofotometría. Esta máquina nos dará los datos que nos dirán la cantidad y calidad de la muestra. Interpretamos esos datos para saber si la muestra es óptima para amplificar. Y ya podemos pasar a la amplificación de la muestra. Podemos llegar a procesar hasta 40 muestras diarias, así que todo debe estar bien etiquetado y codificado. Dispensamos la muestra en la placa y preparamos el mix necesario para la amplificación. Este mix está compuesto por agua, búferes, cloruro de magnesio, cebadores, DMTPs y polimerasa. Lo añadimos a la muestra, sellamos y al termociclador. El tiempo varía según el programa, en este caso son 2 horas. Para comprobar la eficacia de la amplificación pasamos a la electroforesis. Colocamos el gel, teñimos la muestra
y añadimos la muestra al gel. Ahora añadimos la escalera o ladder para comprobar el tamaño de la amplificación. La corriente eléctrica ayuda a separar las bandas de ADN. Y pasamos al transiluminador. Mediante luz ultravioleta nos ayuda a ver si la amplificación es correcta y su tamaño. Ahora purificamos la muestra para eliminar posibles residuos de la amplificación y añadimos reactivos de fluorescencia para que el secuenciador identifique las bases. Y pasamos al secuenciador. Mediante intensidad lumínica identifica las bases de la muestra. La señal emitida nos dará el orden de los nucleótidos. Y así se obtendrá la secuencia. El software traslada la señal y ya podemos ver la secuencia de ADN. La secuencia se coteja con las bases de datos internacionales GenBank para identificar y determinar la especie. Los análisis de la secuencia nos proporcionan datos sobre relaciones geográficas, parentescos, evolución, un sinfín de información que nos permite identificar la muestra mediante este fragmento de ADN. Y esto ha sido un día normal en el laboratorio Biomol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por la visita.